Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos a Wally. A Wally. Este muñeco mide 17 centímetros de alto, 13 de profundo y 14 de ancho. ¿Ok? Espero que les guste este tutorial. Vean. En la lista que va a venir a continuación es la lista de materiales. Se me olvidó mencionar que necesitamos una barra de silicón duro, creo que se llaman así. Y creo que ya. Espero que les guste y que no puedo evitarlo. Poner a Eva al lado. Espero que les guste este tutorial y a continuación la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Wally. Espero que me haya salido bien. Vamos a utilizar estambre Angorita. Si quieren otro estambre, pueden utilizarlo. Ahí sí es al gusto. Entonces, voy a usar el color amarillo para el cuerpo y parte de los ojos. Voy a utilizar el gris oscuro para las partes de lo que es la maquinaria de Wally y unas llantitas de Wally. El gris claro también para las partes de la maquinaria de Wally y unas llantas. Y el negro es para las llantas de Wally. Lo que cambia, todo el riel que cambia. Ok. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar fieltro negro, azul y rojo. Y blanco, también blanco. Para hacer los adornitos de la cajita. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar una cajita. Bueno, en este caso yo la reciclé. Es una cajita de 8.4 por 8.4. ¿Por qué dicen, por qué usé esa medida? Porque era la de la caja original de mi astronauta. Entonces, utilicé la cajita y una de las caras medía 8.4. Entonces, de ahí me basé. Y si quieren hacerla de 8.5, no hay problema. Van a hacer el cubo para que no gasten tanto relleno y que también quede como cubo, no que se nos haga como bolita, porque ya ven que ese es mi problema, ¿no? Con la combi, ¿qué pasó? Entonces tuvimos que poner refuerzo. Entonces vamos a hacer este refuerzo. Miren, ya no me alcanzó para esta parte porque esta parte era como de gajos. Y entonces lo ocupé con otro tipo de cartón, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ay, vean, me falta de este lado reforzar. Vamos a ocupar una caja de 8.4 por 8.4 de cada lado. O 8.5, 1 milímetro no nos va a afectar. Entonces, ahí está. Y le van a poner diurex en todos los lados para que quede reforzada. Nada más es lamentable, pero no van a poder ni lavar el amigurumi porque pues ya quedó así como con cartón y entonces el cartón se va a aflojar si lo lavan. ¿Ok? Entonces, la vamos a usar, la voy a forrar para que sea el cuerpo de Wally. Me va a quedar un poquito más grande que la Eva que hice, pero esta creo que se va a ver bien. Entonces, vamos a comenzar tejiendo la caja, ¿ok? Estoy viendo si vamos a comenzar desde la base de abajo y voy subiendo. Creo que sería lo más sano o hacer las caras por separado. ¿Cómo ven? ¿Hacemos las caras por separado? Creo que sería más fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer
Las 3, 1, 2, 3 y 4, 5 caras son en color amarillo y la de enfrente va a ser con los adornos grises. Voy a ver si los puedo tejer de una vez de corrido y nada más poner los adornos en fieltro y ya. Pero vamos a hacer 5 caras en color amarillo. Dejen, saco la medida y ahorita regreso. Ok, vean. Hice 15 cadenas más una. Vamos a tejer 15 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos. Y así tejemos de la vuelta 1 a la 15, punto por punto. Cuando termine la vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y sigo tejiendo punto por punto. ¿Ok? Ahí, espérenme que... Ahí está. Y entonces vamos a hacer 4 caras, no, 1, 2, 3, 5 caras, así, 5 cuadritos así. Porque el sexto es en la parte de enfrente. Vean, 15. Aquí hago esto. Giro el tejido, subo con una cadena y ahí mismo comienzo. Son 15 puntos bajos. Y así de la 2 a la 15 rematamos, dejamos estambre para unir y hacemos 5 cuadritos de estos. Es 1, 2, 3, 4 y 5, porque el de aquí es diferente. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos los 5 cuadritos. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya hice los 5 cuadritos que les dije. Entonces, ahora vamos a unirlos. Voy a unir. Este de abajo le dejé muchísimo estambre para unirlo por los 4 lados. Entonces, voy a ir uniendo poco a poco, lado por lado. Primero voy a unir la base. Entonces, tomo este y lo uno. Así. Ok, punto por punto lo voy a unir y así voy uniendo lado por lado. Entonces, dejen uno este lado y regreso. Ahí está. Ok, miren, ya uní los 4 lados. Entonces, va esto así y va la cajita así. Ahora, voy a unir lado por lado de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Dejé tiritas en cada lado. Y entonces voy a unir con esas. Me falló un lado, miren, porque pegué de un lado de que dejé estambre, lo dejé de este lado. Y uno con este. Este lo dejé de este lado para el que no tenga, lo uno con este. Y este que tiene, este no tiene, para que los una. Pero aquí lo pegué al revés. Entonces este tenía que haber quedado de este lado para unir este lado. Pero no se preocupen, eso no es algún problema, sino lo hice para ahorrar tiempo y espacio. Vean, entonces, ahora voy lado por lado. Pero voy a levantar el cubito.
¿ok? Si lo rellenamos así, se va a deformar un poquito el cubo. Por eso estoy usando la cajita. Pero si quieren, ustedes pueden hacer esto. Rellenar y poner un cartoncito. Rellenan y ponen otro cartoncito en cada lado para que se mantenga la forma. ¿Ok? Entonces, yo no lo hice así. Yo voy a forrar la cajita. Pero, pues, es otra opción. ¿Ok? Entonces, así, uno todo. Y aquí en la esquina, trato de que este hoyito se tape. ¿Ok? Y hago esto. Entonces, así. ¿Sale? Entonces, uno todos los lados y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó forrada la cajita. Entonces, ahora vamos a hacer la parte de enfrente de Wally. Wally. Y para eso vamos a tejer las mismas 15 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 más una. Y luego voy a partir de la segunda cadena, 15 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejer de la vuelta 1 a la 10, punto por punto, en color amarillo. Lo tejo y regreso con color gris claro. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 1 a la 10, punto por punto, 15 puntos bajos en cada vuelta en color amarillo. Giro, subo con una cadena y ahí mismo comienzo. ¿Ok? Lo vamos a tejer y regreso. Ahí, 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 ahí está. Ok, en la vuelta 11 voy a cambiar el color al color gris claro. Y vamos a hacer las 5 vueltas restantes en gris claro. ¿Ok? Así. Punto por punto, 15 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, de la vuelta 11 a la 15, vamos a tejer en color gris, punto por punto. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, vamos a tomar el color gris oscuro. Y voy a tejer un cuadro de 5 cadenas, 2, 4, 5, más una. No, que sean 6 más una. Y voy a hacer esto. Punto por punto, voy a tejer 6 puntos bajos. Y voy a tejer 5 vueltas de esto, de 6 puntos bajos. Miren, terminé, giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez 6 puntos bajos. ¿Ok? Así. El tejo de la vuelta 2 a la 5, punto por punto, y regreso. Dejen estambre para poder unirlo. Todo lo voy a unir antes de coser la cara en el cubito. ¿Ok? Bien. Entonces, lo tejo y regreso.
Ok, voy a hacer esto. En el rectangulito que hicimos, color gris. Ay, espérenme, pero es que lleva negro. Vamos a cortar un cuadrito de fieltro y va aquí, pero adivinen qué, lleva amarillo. Entonces necesito coser unas líneas ahí en color amarillo, con mucho cuidado porque el fieltro cuesta pasarlo. Vean, así. Que es donde le indica cuánto carga su batería. Y esto sí es importante. Así. Ay, se me salió. Y hago esto. Ahí está. Ya quedó. Y entonces voy a cortar tantito. No remato porque lo voy a pegar. Lo voy a pegar al gris oscuro. Así. Entonces, aquí. Ay, espérenme. Esto va abajo. Ahí. Así. Y entonces, aquí va un botoncito rojo. Pero estoy pensando, le voy a pegar un botoncito. Pero a ver si ustedes los tienen. Miren, yo conseguí botones pequeños como, miren, de estos botoncitos pequeñitos aquí, pero en rojo. Es que los de chambrita yo creo que está muy grande, entonces miren, el de chambrita queda muy grande, entonces voy a ver, aquí está, aquí está, aquí está. No, es también de chambrita. Tengo unos más pequeñitos. Es que he conseguido esos en Fantasías Miguel ahí fue donde los conseguí. Aquí en México. Hay una tienda que se llama Fantasías Miguel. Y entonces conseguí estos chiquititos, pero son como de 5 milímetros, algo así. Vean, pongo tantito. Y pongo el botón. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Espérenme, dejen cierro el silicón. Ahí está. Voy a coserlo así. En esta parte. Aquí. En medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hago arriba y abajo. Así. Punto por punto. ¿Ok? Así. Entonces, lo uno y regreso.
Todo esto lo estamos haciendo antes de pegarlo al cubito. Todo alrededor. ¿Sale? Ok, ya quedó. Y entonces, vamos a unir esto al resto del cubo. Vamos a hacer esto. Esquina. Y así. Ok, entonces voy a unir punto por punto. Así. Muy bien. Lo uno todos los lados y regreso. Ok, y vean, ya quedó el frente de Wally. Ay, espérame. Iba a ponerle aquí el nombre. Espérenme. Eso lo vamos a hacer con color negro. Ok, voy a poner. Ay, ¿saben qué? Empiezo primero con el rojo. Porque la última letra es con rojo, que es la E. ¿Y saben por qué lo voy a empezar al revés? Para medir el espacio. Porque no sé qué tanto espacio ocupe. Y dice Wally aquí abajo. Entre la vuelta 2 y la 3 voy a hacer el nombre. Así, miren. Hago la E. Ok. Y aquí trato de medio rematar. Digo, medio que no se haga nudo para que no se vea boludo. Vean, ya hice la E. Ahora vamos a hacer la L. Es así. Y vean. Ok. Y estoy dejando un punto entre letra y letra, donde termina la L. Vean. Ok. Luego hago la A. Y el ancho de las letras es un solo punto. Así. Y la parte de en medio. Y luego hago la W. Así. Así. Y así. Ok. Y vamos a rematar. Así. Esto lo dejo adentro. Y ahora sí, vamos a terminar de unir. ¿Ok? Ya quedó el nombre de Wally. Entonces sigo uniendo punto por punto. Todo alrededor y regreso. Ok, miren, ya quedó la rueda. Bueno, pues la pierna. Voy a amarrar. Perdónenme. Voy a pegarla con silicón. Mientras hago la otra para que se seque esta. Mientras hago la otra. Ok, ¿qué vamos a hacer? Y vean, quedó bonito. Entonces, tengo que hacer
el pequeño. Voy a hacer la ruedita pequeña, el cilindro. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago ahí mismo un aumento. Vamos a hacer 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Sí? Son 12 puntos bajos, perdón, en cada vuelta. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 4 a la 6, punto por punto y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos y miren, ya lo rellené también el cilindrito. Entonces, lo rellenan y terminan la vuelta. ¿Ok? Punto por punto. En la vuelta 8, que es la última, vamos a hacer una cadena y hacemos 6 disminuciones. ¿Ok? Las tejo, rematamos y regreso. Voy a dejar tantito estambre para poder cerrar el círculo. Vean, ya terminé. Ya no tiene caso irme. Así. Y cierro. Entonces, dejo un poco de estambre. Y vean. Va a quedar así. Entonces, voy a hilvanar toda la orilla de lo que quedó de acá arriba, del círculo. Lo cierro y remato. Y entonces aquí lo clavo y lo mando a otro lado. Y ya quedó. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer 2 ruedas grandes, una de gris claro y una de gris oscuro. Ya hice la de gris oscuro. Voy a hacer la de gris claro. Ay, espérenme que quiero estornudar y no. Ok, vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Jalo. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer esto. Una cadena, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena.
son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 5 a la 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la 7, punto por punto, regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo, son 18 puntos bajos y regreso. Y vamos a rellenar la ruedita. Ok, el cilindrito. En la vuelta 9 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos a rematar, igual que el cilindrito, vamos a dejar mucho estambre, bueno, algo de estambre, no mucho. Y vamos a cerrar el círculo, ¿ok? Así. Así. Y vamos a rematar. Y, y vamos a cerrar el círculo así. Vamos como hilvanando. Así. Así. Jalo. Remato. Y clavo. Así. Y vean, ya quedó. Y van a hacer otro igual, pero en café oscuro. Café oscuro. Gris oscuro. Así. Y entonces, ¿qué más nos falta? Pero primero vamos a pegar estos. Ya que los hayan terminado, mientras hacemos la correa o el gusano, que se llama lo que envuelve las ruedas, los cilindros, voy a poner los voy a pegar. Así. Y así. ¿Ok? Los coloco así como así, en triángulo, y los dejo secar. Los hago a un lado. Y vamos a hacer el gusano. Es en color negro. Ahí está. En color negro. Y voy a hacer 6 cadenas más una. 4, 5, 6 más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido, subo con una cadena y otra vez tejo 6 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 42 voy a tejer punto por punto, remato al final y dejo estambre para poderlas unir, ¿ok? Entonces, antes de terminar la última vuelta, les explico cómo hacerle, ¿ok? Entonces, de la vuelta 2 a la 42, 6 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso.
subo cada vuelta con una cadena. ¿Ok? Así. Giro el tejido, subo con la cadena y empiezo a tejer. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya las hice las 42 vueltas. Ya tenemos esto. Y vamos a hacer esto. Voy a ponerle silicón a las llantitas. En esta parte. En esta parte. No tiene caso que las llene todas porque no toca la cinta todo el... Entonces, vean. Hago esto y hago esto. ¿Ok? De tal manera que quede como en la parte del medio las llantitas de la cinta negra. Como si tuviera una orillita así libre. Entonces, me falta ponerle silicón aquí. Y silicón acá. Y voy a hacer esto. ¿Vieron? Agarré la orillita de lo tejido. Entonces, hago esto. Sé que no es fácil, pero vean. Me adapté rápido, ¿verdad? Agarré la orillita y agarro la otra orilla. Y entonces queda así. ¿Ok? Y aquí, con la tirita que queda aquí, voy a hacer un amarre. Así. Y entonces voy a... Ahí está. A cortar. Y vean, ya quedó el triángulo. Entonces, vean. Voy a pegar de la mitad de los de abajo para arriba. Voy a ponerle silicón. Aquí. Así. Así. Y voy a tratar de... ¡Ay! ¿Qué quede? ¡Ay, Dios! Casi la tiro. Que quede alineado. Así. Ahí está. Lo traté de que se vieran alineados. Y lo voy a dejar así. Dejen, pongo algo para que se nivele. Ahí está. Y lo voy a dejar reposando para que pegue. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer los ojitos. Ok, vean, los ojos. Y las cejas. Ok, vamos a hacer el ojo. Miren, vamos a cortar fieltro negro y vamos a hacer círculos de 2.5 centímetros más o menos en color negro y de 1 centímetro en color azul. ¿Ok? Esos los tienen aparte para poderlos pegar al final. Entonces, vamos a hacer la parte gris. Esa la voy a hacer así. Hago 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta.
con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, hago un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 es una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 6 a la 8 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? De la 6 a la 8, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso. Voy a tratar de ya rellenar el ojo. Ok. En la vuelta 10 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, pero ahora sí tomando el punto completo. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Si se fijan, ya rellené. En la vuelta 11 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 12 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Las tejo y regreso. ¿Ok? 6 disminuciones. Lo tejo y regreso. Vamos a dejar estambre para cerrar el círculo. ¿Ok? A ver, ahí. Así. Y ya falta una. Y rematamos. Cierro la vuelta. Ahí está. Ay, se me salió. Y remato. ¿Ok? Y vamos a cerrar el circulito. Vamos a hacer esto como hilvanado. Así. Y vamos a rematar. Y lo clavo para el otro lado. Así. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a hacer la bandita amarilla. ¿Ven que hicimos lo de los pies? Es exactamente igual. Vamos a hacer... una cadena de 6. ¿Ok? Más una. 2, 4, 5, 6 más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. Y así vamos a hacerlo de la vuelta
1 a la 28. Vamos a hacer 28 vueltas de 6 puntos bajos. Giro el tejido, subo con una cadena y lo tejo, ¿ok? 28 vueltas, las tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya que terminaron, voy a hacer esto. Ya terminé las 28 vueltas y dejé estambre. Voy a pegar la ruedita a la banda. Espérenme. Así. Así. Aquí. Y la orilla que no puse pegón lo voy a dejar así. Y vamos a coserlo como cosí las bandas de las llantas. Entonces, pero este va a ser así. Vean. Voy a pasar por la parte gris y voy a hacer esto. Otra vez paso por la gris y con eso voy a ayudar a que se haga como gotita el tejido. Así. Atravieso las 3 partes. Así. Y la última. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el amarre con la tirita que quedó. Si no, ustedes rematen normal, ¿eh? No es necesario que hagan esto. Ya saben que es manía mía hacer esto. Y entonces lo corto y vean, queda como gota. Así. Entonces, vamos a pegar el centro negro. Ay, ay. Ok. Primero lo negro. Así. Y lo azul lo voy a centrar como está el otro. Así. Así. ¿Cómo ven? Ahora, me van a decir, ¿y qué es esto? Es su ceja, es la ceja. Que levante y entonces, ok, entonces vamos a hacerla y va a ser así. Vamos a tejer 6 cadenas más una, 4, 5, 6 más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y voy a tejer 3 vueltas, o sea, incluida la que tengo. Voy en la segunda y voy a tejer 3 vueltas de punto por punto. Ok, a la segunda, giro el tejido, subo, voy a la tercera, así. Así,
y en la cuarta. Giro el tejido, subo y voy a tejer punto por punto, pero tomando la de enfrente, la parte de adelante de la cadena. Así. 6 puntos bajos. Vean, ya agarró la curva. Volteo el tejido y hago de la vuelta 5 a la 7, punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Así. Y luego giro. Otra vez. 3, 4, 5 y 6. Ay, espérenme. Y llevo 2, 4, 6 y me falta una vuelta porque es a las 7. ¿Ok? Y rematamos, pero dejo estambre para poderlo coser. La parte más delgadita va hacia arriba. Entonces, antes de coserlo, voy a esconder esta parte. Así. Luego vamos a pegar la ceja. La ceja más o menos va en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Casi va en la vuelta 14, pero vamos a ver. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 14. Va aquí. Entonces, hago esto. Voy a pegar en la orillita, así. Ok. Y vean. Así. Ahí está. Y ya quedó. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ya quedaron los ojos. ¿Y qué nos falta? El cuellito. Bueno, más o menos es un cuellito, ¿no? Ay, nos faltan los brazos. Ok, el cuello, creo que esta vez sí le voy a meter silicón líquido. Pero voy a cortarlo de tal manera que no quede tan alto. ¿Ok? Entonces, voy a cortarlo como a que será bueno. A ver si aquí. Como 7 centímetros, nada más. ¿Ok? Ahí está. Lo voy a cortar y lo vamos a forrar. ¿Ok? Sí. Lo voy a forrar así. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. A ver, 6 cadenas. Y lo cierro. Sí. 6 cadenas y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena.
Ay, espérenme, pero no es en amarillo, es en gris. Es en color gris. Entonces, hago otra vez. 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado, así. Subo con una cadena, tejo en el primer punto, 1 y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y va a quedar así. Entonces, subo con una cadena y tejo otra vez 6 puntos bajos, el tubito. Así hasta la vuelta. Vamos a hacer hasta la vuelta 10. Y vamos midiendo, ¿ok? De cuánto necesitamos. Vean, así. ¿Sale? Entonces, las tejo y regreso. Ok, miren, agregué 2 vueltas más y voy a rematar. Y voy a hacer esto. Tejí hasta la vuelta 12. Y dejé estambre. ¿Para qué? Dejen ver la foto. De que a qué altura está. Creo que está más acá atrás, así. Yo creo que sí. Dejen ver. Ok, creo que sí está en medio. Entonces, voy a ponerlo en la parte de en medio. Y voy a coser. Espero me funcione, porque el peso de los ojos sí es mucho. Entonces, si no, voy a hacerlo más corto, que nada más se ve el cuello y que los ojos se vean así. Ay, no, se ve hermoso. Ay, qué fácil soy de convencer. Entonces, ok, vamos a ver si queda bien resistente el cuello. Así, ahí está. Y voy a hacer esto. Ahí está. Y remato. Ahí está. Ok, viene lo bueno. Es que se ve hermoso. No sé si darle unas puntadas a los ojos o pegarlos. Espérenme, necesito algo para soporte. A ver, creo que es esto. Que es sí. Ok. ¿Qué haré? Sí le daré unas puntadas. A ver. Vamos a ver. Creo que sí es lo mejor. Darle unas puntadas en vez de pegarlo. Pero... Y pegarlo para reforzarlo, pero... Estoy pensando. A ver, espérenme. Con color amarillo. Tendría que ser así. A ver, dejen alejo. Ahí está. Y voy a atravesar el tubo. Ajá, así. Sí, creo que es lo más sano.
Ay, pero sí, el tubito se vence. Bueno, espérenme. Voy a pegar el otro. A ver. Así. No, sí se vence. Ay, ¿cómo le haré? Ujú. Es que, ay, quiero pasarlo, pero no se puede. Ahí está. No, sí quedó. Nada más que sí necesito unirlo al gris. Y voy a hacer algo. Híjole. Sí quedó. Ok, sí se sangolotea un poco. O sea, sí se mueve un poco. Pero ahorita se me ocurre algo. Y listo. Es que queda bien, vean. Pero no, sí quedó. Ok, miren, lo que hice fue que le puse una gota de silicón, metí la punta de mi silicón entre el estambre y pegué la barra de silicón a la base de cartón. Y ya quedó. Y pegué una gotita aquí y otra gotita acá en los ojos para que no se esté moviendo mucho. Pero vean, sí quedó. Realmente sí quedó. Entonces, ahorita lo voy a dejar que se seque y no moverlo. Y entonces vamos a hacer los brazos. Ok, miren, ya hice el primer bracito. Entonces, voy a enseñarles cómo hacer el segundo brazo. ¿Sale? Ok, vamos a tejer con estambre amarillo. Bueno, primero vamos a cortar fieltro rojo de 4 centímetros por 1 centímetro y de medio centímetro las franjitas blancas pero sesgadas. Lo dejo a un lado para que seque. Entonces, el brazo lo voy a hacer primero la parte gris, la manita. Vamos a hacer, son 5 cadenas, 3, 4, 5 más una. Y a partir de la segunda cadena voy a hacer punto por punto. Son 5 puntos bajos y así lo vamos a hacer 6 vueltas. ¿Ok? Vean, terminé, giro el tejido, subo con una cadena y hago 5 puntos bajos. ¿Ok? Ay, disculpen, es que estoy toda embarrada del silicón. Pero vean, ¿ok? Así. Giro el tejido y otra vez. De la vuelta 1 a las 6, hago 6 vueltas y regreso. ¿Ok? Ok. Ya las rematé. Y entonces vamos a esconder las tiritas de estambre. Así. ¿Ok? Y escondo la otra. Primero clavo y luego ensarto. Así. Y entonces corto las puntitas. Y ya quedó la manita.
¿ok? Ahora, vamos a tejer el brazo. El brazo voy a tejerlo con 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la cierro así, con un punto deslizado, clavo en la primera cadena y ya quedó. Subo con una cadena y aquí tejo el primer punto bajo. Entonces voy a tejer 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y voy a tejer de la vuelta 2 a la 12, me parece que es, espérame, que anoté 10, pero no creo. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, no, sí, da la vuelta 10, punto por punto. De la vuelta 2 a la 10, punto por punto, son 8 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vean. Voy a voltear esto. ¿Ok? Así. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Las 10 vueltas y rellenamos. Vamos a rellenar el tubito. Y ahorita les digo cómo. Ok, miren, ya terminé y dejé estambre para amarrar. Si no lo dejaron, no se preocupen. Eso lo podemos agarrar una tirita y ya. De estambre y luego unir. Vean. Lo trato de rellenar sin salirme de este lado. Y ya quedó. ¿Qué vamos a hacer? Dejen corto esta punta. Y entonces, de este lado voy a pegar la manita. Pero vean, donde está el estambre lo van a partir a la mitad. Entonces la manita tiene que ir así. Porque la vamos a pegar así. Tiene que ir como paralela a la unión. Porque así. Si queda la mitad de esto así, tiene que ir así la manita. ¿Por qué? Porque lo vamos a unir al cuerpo. ¿Ok? Dejen que con cuidado traiga agua. Y entonces, van a pegarlo a una vuelta. Espérenme. De la orilla de arriba hacia abajo. Y la van a pegar entre la vuelta 2, 4, 6 y 7. Entre las 6 y las 7 van a pegar el brazo. Ahí. Ahí va. Ok. Así. Y aquí voy a rematar. Y lo paso por el brazo. Así. Dejen alejo un poco. Ahí está. Voy a ponerle un poquito de silicón por dentro del brazo. Para pegarlo al cuerpo. Así.
Y la tirita que recorté de fieltro la vamos a pegar en la parte de afuera del brazo. Así. Ok. Ok, ya quedó. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. La verdad, de veras que son de esas cosas que dices, me lucí. Sí me costó, pero vean. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban a este canal. Trato de hacer personajes muy diferentes para que no se aburran y tengan variedad para escoger y hacer el que gusten. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye. ¿Y por qué no? Yo iba a despedir el video, pero sí puse a Eva al lado de Wally. Espero que les haya gustado la pareja y que hagan a los dos. De veras que ha sido algo increíble. Me encantó. Amo a esta pareja, de hecho. Entonces, miren, hacen muy bonita pareja. Háganlo, se los recomiendo y nos vemos ahora sí en el siguiente tutorial.